Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra séptima jornada de preparación para nuestro Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026. Antes de darle la bienvenida a nuestro conferencista, espero que ustedes hayan pasado unas vacaciones en torno a su familia, en paz y con salud. Y pues de igual forma quiero manifestar nuestro pesar por la pérdida de dos grandes profesores de la universidad, el doctor Gustavo Lee y el doctor Francisco Pereira, a quienes recordaremos toda la vida por sus cualidades profesionales y personales. Tenemos entonces para el día de hoy nuestra conferencia, La transformación digital, exigencia de la sociedad para el sector de la educación superior, y tenemos como invitado especial al doctor Diego Fernando Cardona Madariaga, docente e investigador en transformación digital, aplicación estratégica de TIC, gobierno electrónico y abierto, innovación, gerencia de proyectos y competitividad. El doctor Cardona cuenta con un postdoctorado en educación mediada con tecnología en la Universidad de Hull en Inglaterra. Obtuvo su PhD en ciencias administrativas con énfasis en aplicación estratégica de tecnología en organizaciones gubernamentales en ESADE en España. Es magíster en administración de la Universidad Externado, especialista en gerencia de proyectos de la Universidad Javeriana e ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como alto directivo gubernamental en Colombia, asesor en aplicación estratégica de tecnología para diversos gobiernos latinoamericanos a través de agencias de cooperación multilateral. De manera paralela, ha permanecido vinculado al sector académico como alto directivo, colaborador e investigador, así como conferencista en aplicación estratégica de tecnología en organizaciones. Actualmente es beneficiario de la Fulbright para el desarrollo de una estancia de investigación en la Universidad de Pittsburgh, en los Estados Unidos, en política pública para el uso de las TIC en educación, y se desempeña como director general de la modalidad en línea de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Bienvenido, doctor Diego Fernando Cardona. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estoy segura que sus aportes serán muy importantes para la estructuración de nuestro nuevo plan de desarrollo institucional. Muchas gracias. Señora rectora, todo lo contrario, muchísimas gracias por permitirme compartir una temática que es una pasión para mí y que pues adicionalmente se ha convertido en una necesidad, no solamente del sistema de educación superior, sino también de la sociedad, lo que es la transformación digital. No quisiera dejar pasar el momento para también agradecer el contacto de un amigo común, Carlos Felipe Escobar, quien estuvo conversando de este interesante ejercicio que desarrollan desde la universidad para organizarse mentalmente hacia lo que debe ser el futuro de la institución. Y también en compañía de Natalia Ruiz, con quien también hemos compartido muchísimos espacios de trabajo colaborativo en estos temas, primero desde lo que es la investigación universitaria y por otro lado también lo que es la gestión de las instituciones de educación. De verdad que nuevamente muchas gracias por la oportunidad. La idea entonces es que hablemos de transformación digital. Ese es el contexto general y de qué forma esto se ha convertido en una exigencia, ya no es una opción, en una exigencia que el entorno, la sociedad, le está imponiendo a los diferentes sectores y entre otros, como es obvio, al sector de la educación superior. Hay que tener en cuenta también que en esta denominada triple hélice en la que por un lado está la educación, la universidad, la educación superior, por otro lado está el sector empresarial, la realidad productiva, y en un tercer elemento tenemos al Estado.
es fundamental la generación de política pública en el uso de la tecnología, de la transformación digital para los procesos de educación. Como lo mencionaba la rectora en la presentación que hizo de mi perfil, en este momento me encuentro vinculado con la Universidad de Pittsburgh haciendo una investigación en eso en particular, en el tema de política pública del uso de tecnología en la educación superior. Y lo que hemos venido encontrando, porque pues no soy solo haciendo el ejercicio, sino que somos un grupo de investigadores avanzando en el proceso, es que a nivel latinoamericano es incipiente ese necesario ejercicio de definición de política pública en los estados, que hay una sutil diferencia con los gobiernos. Entonces, también por allá es importante que lo tengamos claro cuando vayamos avanzando en y cuáles serían las restricciones que tengo para poder avanzar en el proceso de transformación digital. Y es una restricción que no es ni buena ni mala, es una condición y es la política pública. Entonces, permítanme, vamos a ir avanzando y quiero comenzar con una frase que posiblemente ustedes han escuchado en algunos momentos de este señor, el doctor Alvin Toffler. Él ya falleció en el 2016, fue un futurólogo que le atinó a muchas de las situaciones que en la década de los 70s, 80s él predijo y que en las décadas de 90s, finales de siglo y principios de este siglo XXI se empezaron a dar de manera explícita y concreta. El doctor Toffler, que era un futurólogo, planteó una cosa muy interesante que creo que varios de nosotros hemos escuchado, que está relacionado con el analfabetismo del siglo XXI. Y ya él decía que íbamos a trascender esa simple aproximación de que el analfabeto es aquel que no sabe leer y escribir. De los 7.700 millones de habitantes que existen hoy en la humanidad, la casi totalidad sabe leer y escribir. Entonces, ese analfabetismo lo hemos superado para movernos a otro momento de analfabetismo en el que hay que tener en cuenta tres elementos. Por un lado, va a ser analfabeta o es analfabeta aquel que no sepa aprender. Y no es solamente eso. Si yo sé aprender, ya tengo solucionado parte del problema. Pero es que si no sé desaprender lo que aprendí, todavía me debo encontrar en alguna complicación, porque muchas de las cosas que aprendí, dada la velocidad del cambio, no van a ser viables en el hoy o en el futuro, y por lo tanto es importante desaprenderlo. Pero si yo desaprendo, necesito una tercera competencia adicional, que es reaprender. Entonces, me encanta la frase. El doctor Toffler lo que dice es que el analfabeta del siglo XXI es aquel que no tiene estas tres características, que no sabe aprender a aprender, a desaprender y a reaprender. Los invito entonces a que observemos todas nuestras aproximaciones bajo esta filosofía del doctor Toffler, que lo expresó antes del 2016, o sea, hace ya un buen tiempo, pero es una maravilla como frase. Vamos a trabajar sobre una temática muy interesante que es la transformación digital. Y yo sí quisiera saber qué entendemos todos los que estamos conectados en este momento de lo que es transformación digital. Para ello los voy a invitar a hacer un ejercicio colaborativo y para eso también utilizaremos alguna de las tantas herramientas que de pronto ya han podido utilizar y que tienen a la mano para poder desarrollar sus actividades como docentes y más en este tipo de plataformas en las cuales al no estar físicamente conectados, sí lo podemos hacer de manera digital y que activamente desarrollemos estos conceptos. Entonces, yo quiero saber qué es transformación digital para nosotros. Yo tengo una cosa en la cabeza que ha sido el resultado de las investigaciones, de los teóricos, de mi realidad cuando trabajo con las organizaciones, no solamente académicas, sino también en múltiples sectores, pero quiero percibir qué es lo que ustedes que están conectados conmigo entienden por transformación digital. Para eso, varios debemos tener estos aparaticos que nos van a permitir leer el código QR que tenemos aquí en la pantalla.
Otros, pues no tenemos esa disponibilidad, pero sí podríamos digitar eso que está ahí escrito encima. https://www.meti.com/hb7q8aw4ot. Seguro se van a equivocar cuando lo digiten. Entonces, para evitarnos ese dolor de cabeza, el equipo de soporte tecnológico lo que va a hacer es ponerlo en nuestro chat, ya sea porque estamos en Webex o ya sea porque estamos en el enlace de plataforma abierta. Entonces, seguramente ya lo pusieron ahí. Les agradezco que hagan clic en ese enlace que nos compartieron en nuestros chats para que vayan a una página de Mentimeter. Mentimeter es una herramienta de interacción colaborativa y allí vamos a poder colocar nuestras percepciones de lo que es transformación digital. Existe en este momento, seguramente para los que lo han seguido, un espacio para colocar 4 palabras. ¿Qué es transformación digital? Díganme en su percepción, coloquen allí, ¿qué es transformación digital? Para Diego Cardona, transformación digital es esto, aquello, esto otro. Posiblemente yo necesito más de 4 palabras, no hay ningún problema. Ustedes pueden entrar cuantas veces quieran y colocar cuantas palabras, conceptos ustedes creen que están relacionados a transformación digital. Voy a irme a Internet, a mi navegador de Microsoft, de Google, y vamos a ver qué es lo que ustedes están contestando. Nosotros, ya 22 personas, 24 personas están participando activamente. Y transformación digital por tamaño, esto es un mapa de concepto y el tamaño de la palabra es el que me dice qué tanto se repite. Entonces, lo que estamos observando en este momento, que somos nosotros los que estamos digitando lo que vemos en pantalla, es transformación digital, es innovación, es tecnología, es cambio, es flexibilidad. Hay algunas palabrejas que en mi concepto deberíamos incorporar y que ahorita, si no me surgen, las estaremos comentando. Porque hay que hablar de avanzar, es un reto, tiene que ver con interacción, es un tema de optimización, de repensar. Me interesa muchísimo eso que vi por allí. He visto en varias ocasiones que me aparece narrativa y aparece cada vez más grande, lo cual implica relación con nosotros como personas. Inclusive también estoy observando que me aparece el concepto de adaptación. Yo no tengo por qué buscarlo, sino que me tengo que adaptar. Es de interacción y la interacción implica relaciones sociales. Ya llevamos 85 participaciones, 87 participaciones y sigue reiterándose innovación como elemento crítico del concepto de transformación digital. Por ahí he visto que nos aparece también herramientalidades. Para poder transformar digitalmente necesito herramientas y lo están colocando como un elemento casi de la misma importancia de la tecnología. Quiero que hablemos sobre estos elementos. De verdad que muchísimas gracias porque tenemos una malla, una mapa de concepto que nos representa lo que para nosotros es transformación digital. Me encanta que en este momento lo que esté ocurriendo es que más importante inclusive que la innovación es la flexibilidad y bastante por encima del concepto de tecnología. Les agradezco mucho. Avancemos. Voy a volver a mi presentación y continuaré entonces hablándoles con algunos elementos importantes de lo que es el impacto de la transformación digital en lo que nosotros hacemos, que es educación. ¿Y por qué? Pensemos en esto. La educación está en crisis. Y no me lo inventé yo, muchos de ustedes seguramente han visto los diferentes informes de los tanques de pensamiento y organizaciones de apoyo multilateral, como en este caso el Banco Mundial, que expresan sus preocupaciones al respecto de lo que es el proceso de educación. El informe sobre desarrollo humano del 2018 fue dedicado de manera exclusiva a la educación. 2018, estamos hablando de mucho antes de la pandemia. Y pues obviamente estamos hablando ya de casi 4 años, 18, 19, 20 y 21, casi 4 años de evolución. Estamos
en crisis en la educación. Eso dice el informe. Ustedes van a tener la presentación, yo se la pasé a los organizadores para que luego lo distribuyan entre todos los que estamos participando hoy en la conferencia, para que puedan seguir los enlaces de los documentos que yo referenciaré. Se generan entonces tres elementos importantes en este informe. Por un lado, los resultados de aprendizaje son poco satisfactorios, es decir, se está generando un proceso de escolarización sin aprendizaje. Interesante, el decreto 1330 del año 19, ya llevamos más de un año después de su publicación, de su presentación, está hablando de los aprendizajes. Y lo importante es que lo que necesitamos generar en las personas que pasan por nuestras manos son aprendizajes, es decir, cosas, conocimientos, habilidades que les sirvan al entorno. Que no les enseñemos cosas que no les sirven. Lo importante es que salgan con competencias y habilidades pertinentes a las necesidades del entorno. Y en el 2018 se dijo por parte del Banco Mundial, eso no ocurre. Estamos en un proceso de escolarización sin aprendizaje. Ahora bien, ¿será que es culpa de las instituciones que le están fallando a los estudiantes? Y uno podría intuir, es que los modelos tradicionales, hegemónicos de enseñanza-aprendizaje, que han sido siempre los válidos desde el poco antes del año 1000, en el año 950 y no me acuerdo cuándo, que se crea la primera universidad formalmente hablando en Túnez. Desde ese momento hay un modelo de enseñanza-aprendizaje que ha sido muy, muy exitoso. Tanto que más de 1200 años después sigue siendo exitoso. Porque no nos neguemos, la educación existe y superior aún más, a pesar de ese modelo. Entonces, la culpa no es única y exclusivamente de las instituciones. Hay que también tener en cuenta que los sistemas educativos en los cuales está incorporado un factor, un actor importantísimo que es el Estado, están generando unos entornos que no necesariamente dan respuesta a las necesidades de desarrollo que nosotros tenemos. El informe del año pasado de seguimiento a la educación, que es todos los años publicado por parte de la UNESCO y que va identificando cómo avanzamos en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y en particular el que nos interesa es el número 4, el de una educación para todos. Hacía referencia en el informe que salió hace un par de meses, lo van a encontrar en el enlace y lo podrán leer si no lo han visto, que allí hay una seria complicación. Y es que hay una brecha cada vez mayor cuando lo que necesitamos es reducir esa brecha entre los que tienen las posibilidades de acceder a una buena educación y aquellos que no tienen esas capacidades y por lo tanto se nos quedan en el ejercicio. Y el que no se subió al bus de una educación de calidad se quedó atrás en el crecimiento social. Eso no puede ocurrir. Y el informe de desarrollo humano lo plantea y una de las condiciones es el acceso, la cobertura, que si hacemos uso de las competencias relacionadas con la transformación digital, se podrían solucionar. Hay una frase que también me parece maravillosa. 1997. O sea, llevamos ya una muy buena cantidad de años. 23 años desde que este señor planteó esta frasecita, que es lapidaria. Peter Drucker, que es un experto del ámbito de las ciencias administrativas, planteó algo que le dolió a más de un directivo de instituciones de educación superior. Y él siendo miembro de una muy prestigiosa institución de educación superior. Él dijo, 1997, hace 23 años, dentro de 30 años, esos campus de las grandes universidades tan maravillosas que en 1997 conocíamos y que aún hoy existen, van a ser consideradas unas reliquias. No van a tener sentido. Han transcurrido 23 años y como vamos muy de cerca de completar lo que está diciendo el doctor Drucker, dijo el doctor Drucker. En breve, si no hacemos un cambio de fondo, nuestras instituciones, con esos campus bellísimos, llenos de edificios supermodernos, con unos equipos de plataformas tecnológicas espectaculares, con profesores de todos los niveles de formación y muchísimos doctorados y postdoctorados,
van a ser reliquias. Es más, cierra su comentario y lo podrán leer en que las universidades no van a sobrevivir. Complicadísimo, porque un pensador de estas características ya predecía hace 23 años lo que está ocurriendo hoy por hoy a nivel internacional y que en Colombia también se está dando. Muchas instituciones de educación superior no van a poder sobrevivir. Claro, el efecto pandémico tiene múltiples alternativas, múltiples perspectivas, perdón, y entre ellas, pues obviamente está efectos económicos y sociales, pero también de modelo de operación, que eso es muy complicado manejarlo, porque es que el entorno en el cual nos encontramos, que he visto las otras presentaciones previas que se han dado para este proceso de acompañamiento con ustedes, ese entorno tiene unas características muy particulares. Yo utilizo mucho una aproximación de la década de los 80, que aún tiene una validez importantísima y son los que se denominan los entornos VUCA, por sus siglas en inglés, que son unos entornos muy volátiles, que pues de otro lado, para poder responder a esa volatilidad, deberíamos tener como responsables de movernos en ese entorno una muy buena visión. Segunda característica que implican estas siglitas, muy sistema sajón de aprendizaje y de recordación, altamente inciertos por su sigla en inglés, uncertainty. Entonces, además de que estamos en un entorno muy volátil, estamos en un entorno altamente incierto. Es decir, no sé qué es lo que va a ocurrir. Y en ese orden de ideas tenemos que desarrollar una gran cantidad de habilidades que, entre otras, implican entender esa incertidumbre. Y una cosa importante, aceptar esa incertidumbre. No luchemos contra lo que existe alrededor. Aprovechemos lo que tenemos alrededor. Y por lo tanto, si tenemos un entorno incierto, generemos herramientas y competencias para entenderlo y tolerarlo. Porque es que además lo que tengo que lograr es responder a la tercera de las condiciones, dado que hay muchísima complejidad, porque son múltiples variables que se interrelacionan entre sí de muchísimas formas. Lo que yo tengo que tener es la habilidad para esa complejidad entenderla. Y ese entendimiento es claridad. Y la última de las características que se plantean en este modelo teórico, porque pues finalmente expresa una realidad, y esto no es nuevo, esto como les digo es de la década de los 80 del ejército norteamericano, es un entorno muy ambiguo. Es un entorno donde yo no sé qué es lo que va a pasar. Es un entorno en el cual, a pesar de que tenga información, las reacciones que yo obtengo de ese entorno, no son las esperadas. Entonces, esa ambigüedad lo que me genera es necesidad. Yo tengo que ser muy ágil. ¿Para qué? A pesar de que no entendía qué era lo que estaba ocurriendo, a pesar de que con la información con la que contaba, tomaba una decisión que posiblemente no genera los efectos que yo esperaba, tenga la posibilidad de rápidamente reaccionar. Estos son los entornos VUCA en los cuales nos encontramos en este momento. Y que además en el entorno en el cual estamos, que es el de la educación superior, nos obliga a algo importantísimo que es el long life learning, el aprendizaje a lo largo de la vida. Antes, inclusive cuando yo me estaba graduando de la universidad en los 80s, uno con que terminara como profesional ya tenía solucionada la vida, porque de ahí en adelante con mi formación como profesional yo podía ser exitoso y podía inclusive ingresar a una organización y 20 y tantos años después salir pensionado con una vida tranquila. Eso ya no ocurre hoy por hoy, porque para continuar siendo pertinente, yo debo estar en continuo proceso de reaprendizaje. Y por eso me encanta la frase de Toffler. Tengo que saber aprender, tengo que saber desaprender y tengo que saber reaprender. Yo soy ingeniero civil. ¿Y qué hace un ingeniero civil hablando de temas de transformación digital, de tecnología? Es porque ha ido evolucionando. Y esa es la necesidad que debemos tener todos. Uno diría, Diego se enloqueció cuando se mete en un proyecto adicional de formación a través de otra estancia postdoctoral. Es que yo no soy ni ingeniero, no soy gerente de proyectos, no soy administrador, a pesar de que tengo esos títulos. Yo soy un estudiante profesional. Y así deberíamos lograr que se percibieran todo aquel que pasa por nuestras manos, porque tenemos que sembrar la semilla de la duda, de la inquietud, de la necesidad del mejoramiento individual, personal,
para que estemos en continuo proceso de aprendizaje. Porque ¿qué es lo que ocurre? Lo que yo estuve aprendiendo hoy, y de acuerdo con el Foro Económico Mundial, que en el informe del 2016 decía que las velocidades del cambio en el ámbito tecnológico eran de más o menos 3 años. Entonces, cada 3 años me cambia por completo el conocimiento. Y es cierto, yo aprendí ingeniería civil en la década de los 80 en una muy prestigiosa universidad en este país. Y tengo un título que lo avala. Es más, tengo una licencia de corso peligrosísima que me la confirieron a través del COMP. Ellos dijeron, este señor, Diego Cardona, es un ingeniero civil y por lo tanto se puede desempeñar como ingeniero civil. Les recomiendo que si por allá necesitan un ingeniero civil que les diseñe la casa de sus sueños, no me contraten, a pesar de que yo tengo la tarjeta profesional. Porque los aprendizajes que yo logré hace 30 y tantos años no me sirven hoy. Si yo me hubiese quedado con esos conocimientos, hoy sería aproximadamente 12 veces bruto, porque han surtido 12 ciclos de 3 años desde que yo salí de la universidad. Y por lo tanto, mis conocimientos, mis habilidades, si yo no las desaprendía para reaprender nuevos elementos, estaría en la olla, por Dios. En una época de mi vida, finalizando el siglo pasado y principios de este siglo, me convertí en un experto en transformación digital de gobierno. Participé activamente en la definición de política pública en gobierno electrónico. Siendo alto directivo del gobierno Gaviria, implementamos todo lo que posteriormente se denominó gobierno en línea, que fue líder a nivel mundial en estas temáticas y que, si se define el tema de gobierno electrónico, forma parte de mi tesis doctoral, principios de siglo. Hoy, yo ya no soy un experto en gobierno electrónico, pero sí soy experto en temas de transformación digital en educación. He ido evolucionando y esa es la invitación a que logremos que todo aquel que pase por nuestras manos se meta eso en la cabeza. Continuo aprendizaje, long life learning. Eso es fundamental, porque es que también hay un tema clave y es nosotros tenemos que dar respuesta a las necesidades del entorno y se expresan en los ODS. Y en particular el que nos interesa a nosotros de esos 17 es el de un aprendizaje inclusivo. Y el aprendizaje inclusivo lo que implica es, tiene que tener un conocimiento, un aprendizaje que sea necesario para la realidad empresarial. No es lo que nosotros desde nuestra torre de marfil que somos en la universidad creemos que es lo que deberíamos enseñar. No, es lo que el entorno necesita que se enseñe. Y no es lo que el entorno necesita que se enseñe hoy, sino lo que las tendencias del entorno me dicen que tengo que enseñar. Entonces es muy complicado cuando yo enseño las competencias para hoy con un modelo de ayer, cuando lo que realmente se necesita son las competencias del futuro, con un modelo de operación que inclusive hoy posiblemente no exista. Y eso no es difícil es muy difícil de aceptar, porque son las competencias que continuamente están cambiando. Nuevamente, no me crean a mí, creámosle a los grandes tanques de pensamiento, como por ejemplo el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene un blog que ahorita les va a aparecer cuando terminemos este corto video de un par de minutos, que habla sobre las competencias requeridas a futuro. Es un video muy corto, tiene poco menos de 3 minutos. Los invito a que lo escuchemos y leamos lo que va diciendo el video. De pronto algunos de ustedes ya lo han visto y también al cierre se van a dar cuenta del enlace para que lo visiten, para que se den cuenta lo que un tanque de pensamiento de nivel internacional está hablando alrededor de lo que nosotros, sector educativo, tenemos que entregarle a nuestros estudiantes, a aquellos que pasan por nuestras manos. Ahí va.
En ese enlace que están viendo en este momento en pantalla hay un blog de continua actualización con respecto a lo que es el futuro en el trabajo y las competencias digitales. Dense cuenta entonces cómo lo que el video del Banco Interamericano nos está mostrando es esa necesidad de que cambiemos esas herramientas que utilizamos para enseñar unas competencias que van a estar en continuo cambio. Inclusive en ese blog, que los invito a que sigan los enlaces cuando reciban la presentación, o si alcanzan a recordar o toman imágenes, pues les quedará muy fácil seguirlos. Habla de un estudio súper interesante que también hizo el Foro Económico Mundial sobre el futuro del trabajo. Y el Foro Económico Mundial planteaba que a la vuelta de 3 años, el poco más del 60% de los trabajos van a desaparecer. Entonces uno dice, miércoles, o sea, lo que yo estoy enseñándole a los estudiantes hoy, dentro de pocos años ya no les van a servir, porque esas habilidades que yo les enseñé eran para ser exitosos en unas funciones que hoy creemos que son viables, pero no, porque yo los debo formar hoy para enfrentar el futuro, y el futuro es a la vuelta de 4 o 5 años, el futuro no es a los 25 o 30 años como nos pasó a muchos de nosotros, no. El futuro es de una velocidad, el plazo es altísimo, es muy corto, perdón, porque la velocidad del cambio es muy alta. Entonces, tenemos que enseñarles competencias del futuro. Muchos de nuestros estudiantes van a ser exitosos en una función que hoy ni siquiera existe. Yo no me hubiese planteado en la década de los 80, cuando estaba en la universidad estudiando, que iba a trabajar en temas de transformación digital del sistema de educación superior. Y sin embargo, hoy estoy en ese ámbito. Y pasé por un tema que también era una locura, eso era chino tercero, que era algo así como mandarín en la 8ª potencia, gobierno electrónico. Hoy es lo más natural del mundo. Hoy tenemos en estos aparaticos un GPS. Cuando yo trabajaba haciendo actualizaciones cartográficas sobre sistemas de información georreferenciados en los 90s, eso era ciencia ficción. O sea, que yo con un aparato que era una caja gigante que necesitaba una planta eléctrica para que funcionara, ese GPS para que funcionara tenía que tener un cable de potencia de una monumentalidad. Y además, piensen en esto, hoy yo lo enciendo y ya sé dónde estoy parado y no tengo ningún problema. En esa época, hace más de 20 años, tenía que calcular efemérides de dónde estaban ubicados los satélites, porque eran muy poquitos, para poder saber dónde diablos estaba parado. Es tal la velocidad del cambio que en menos de 5 años ya no necesitábamos esos aparatajes. Y los sistemas de información georreferenciados se convirtieron en algo muy natural para nosotros. Yo imagino que todos hemos utilizado Google Maps, todos hemos utilizado Waze, todos hemos utilizado ese tipo de herramientas. Cuando yo me fui a hacer el doctorado en Europa, me tocaba andar con mapas, libros de mapas callejeros para poderme ubicar en París, en Londres, y vaya uno a saber dónde estaba parada una dirección, porque tocaba hoja por hoja. Hoy es tan simple como escribirlo y de una vez le dice dónde está parado y lo lleva y le dice, gire aquí, allá, muévase acá.
la evolución ha sido amplísima. ¿En qué cosas? En lo que nosotros necesitamos. Bueno, pero es que las competencias que nosotros estamos entregando no pueden ser una única herramienta. Yo no puedo entregarle un martillo al estudiante, porque si yo le entrego un martillo, todo lo que va a ver son puntillas. Entonces, si ve una puntilla, ¡pah! Utiliza el martillo y funciona muy eficientemente. Y si ve un tornillo y lo que tiene es un martillo, con plena seguridad, a punta de martillazos, mete el tornillo de una ineficiencia monumental. Porque yo no necesito para un tornillo un martillo. Lo que yo necesito es un destornillador. Tengo que entregar el destornillador. Y si yo lo que necesito es romper un cable y entonces tengo el cable, a punta de martillo yo puedo reventar el cable de una ineficiencia monumental. Pero lo hago. Pero en vez de darle un martillo, le doy un martillo, un tornillo y un cortafríos. Y con eso tiene una caja de herramientas que le permite ser muy eficiente en el entorno. Entonces, nuestra responsabilidad es que para hacer frente a esas variables competencias del futuro, le tengo que entregar al estudiante una caja de herramientas con múltiples posibilidades para responder las necesidades que se le van a presentar. E inclusive, por encima de cualquiera de esas habilidades, como lo estaba planteando el Banco Interamericano en el video, debo darle la posibilidad de las competencias transversales que son inherentes a la naturaleza humana, que trascienden los temas tecnológicos y que son propios del humano, difícilmente replicables, que es lo que nosotros deberíamos estar trabajando en los procesos de innovación. Ya lo vamos a ver ahorita, porque es que si no innovo, vamos a convertirnos en gigantes caídos. ¿Qué significa esto? Muchos de los que estamos conectados de pronto identificamos este logotipo. La gente joven muy posiblemente no. Panam. Algunos pensarán en zapatos tenis en la década de los 80, pero tampoco. Panam fue la aerolínea más grande del mundo. Algunos tendrán referencia por Catch Me If You Can, donde Leonardo DiCaprio se dedicaba a viajar en los avioncitos de Panam. Panam fue el dueño y señor de los cielos. Hoy no existe. No existe. Gigantes caídos. Blockbuster. Muchos habremos alquilado cintas de VHS en Blockbuster. Cintas de Betamax en Blockbuster. De pronto algunos dirán, ¿y este tipo en qué edad está? Porque por Dios, VHS, Betamax, no evolucionó. No se dio cuenta de la competencia feroz que se le estaba generando. Hoy no existe. Kodak se inventó, era el dueño de la patente de la fotografía digital. No se dio cuenta de la mina de oro que tenía entre manos. Y dejó que esa patente se la llevaran otros y sí la explotaran. Hoy Kodak a duras penas existe, habiendo sido el dueño y señor de la fotografía a nivel mundial. Napster. De pronto no conocían el logotipo. Peer-to-peer, la relación entre pares. En la incipiente era de Internet finalizando el siglo pasado, alguien se dio cuenta de la música que tengo en mi computador, la puedo compartir con mis amigos a través de los cables telefónicos. Y funcionaba con una incipiente Internet. Pero legalmente no era viable. ¿Y a quién se le ocurrió que no era viable? Porque intentamos colocarle una característica a la tecnología que no es propia de los factores productivos e innovadores. Cuando nosotros nos referimos a las teorías clásicas económicas de factores productivos, estamos hablando de tierra, capital y trabajo. Que cuando yo vendo cualquiera de ellos, pierdo la propiedad. La información, no. Esta conferencia se las estoy entregando a ustedes y ahora es de ustedes y continúa siendo mía. Pero cuando yo vendo un factor productivo tradicional, mejor este. Cuando yo entrego un factor productivo tradicional y lo vendo, pierdo la propiedad. Si yo vendo esto, no puedo volver a venderlo.
esta conferencia, no pierdo la propiedad, sigue siendo mía. La información tiene características radicalmente diferentes, el conocimiento tiene características muy diferentes a las que tienen los factores productivos tradicionales. Y es importante que nos demos cuenta de eso, y es importante que la reglamentación, las normativas, la política pública asociada a la sociedad sea consistente con la realidad y no que se nos quede rezagada, porque si no, vamos a perder muchísimas oportunidades. Compaq. De pronto algunos de ustedes tuvieron computadores Compaq. Hoy ya ni existe. Fueron los más grandes productores de laptop, por encima de lo que posteriormente fue Dell. Y fue absorbida por una gigante también de la tecnología que es Hewlett Packard. Yo recuerdo que trabajaba en los 90 en una empresa distribuidora de Compaq y éramos los morados. Y cuando nos llegaron los amigos de azul, que eran los de Hewlett Packard, y finalmente los de Compaq desaparecieron. ¿Y por qué desaparecieron? Porque eran gigantes que no se dieron cuenta de los necesarios cambios e innovaciones que se tenían que dar. ¿Qué cambios e innovaciones? Porque es que lo que te trajo aquí no te llevará allá. Búsquenlo. Marshall Goldsmith. Me encanta ese libro. El éxito pasado no te asegura el éxito futuro. Lo que te trajo aquí no te llevará allá. Lo que estamos haciendo no necesariamente, así esté funcionando, nos va a permitir sobrevivir. Recuerdo recién graduado que trabajaba en una pequeña empresa de tecnología y yo era muy, ¿cuál decir? Innovador, por no decir dañino, y cada rato desconfiguraba los equipos. En alguna ocasión el jefe desesperado me pegó un berrido: "If not broken, don't fix it". Si no está dañado, mire, no lo arregle. Años después me encontré con él, una persona que quiero mucho y respetaba mucho, ya falleció, y él me dice: "Diego, ¿y entonces qué? If not broken", y yo le dije: "Broke it". Así funcione correctamente, innovemos, cambiemos, porque si quedamos en la zona cómoda, se nos lleva la corriente como a los camarones dormidos. El éxito pasado no te asegura el éxito futuro, y por eso es fundamental la innovación. De pronto conocen a este personaje, espero que sí, ojalá. Este señor, Kurt Lenhardt, es suizo, si mal no recuerdo. Escribió un bello libro, pero una cosa espectacular. Si no lo han leído, léanlo. Machines versus Humanity. Y uno podría intuir, uy, esa es la confrontación distópica de George Orwell de 1984, en el que las máquinas van a controlar a la humanidad. No. El doctor Lenhardt habla que es importantísimo el cambio. ¿Y cómo vamos a hacerlo? A través del aprovechamiento de la tecnología. El futuro pasa por tecnología, pero la trasciende. Veamos el video. Este es un video de un poco más de 4 minutos, casi, un poco más de 3 minutos, casi 4 minutos. Ahí va. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential.
Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. A mí me encanta este video, que inclusive es relativamente viejo. Esto fue publicado en el 2017, me imagino que desarrollado en el 2016. Y no creo que el doctor Lenhart hubiese imaginado un futuro como el que vivimos hace un año. En el que hubo una disrupción total de los modelos en los cuales estábamos acostumbrados a actuar y que nos llevó de buenas a primeras a digitalizar de manera acelerada los procesos que tradicionalmente estábamos haciendo, que inclusive se hicieron sin una mayor revisión, lo cual puede ser muy, muy riesgoso. Lo que muchas instituciones de educación superior a lo largo y ancho del mundo hicieron no fue la creación de plataformas de educación virtual. Y no quiero ser peyorativo, pero fueron simplemente procesos de automatización de los ejercicios presenciales. No, y reitero, no quiero ser peyorativo, pero eso que hizo la gran mayoría de las instituciones de educación superior, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, no es educación virtual. Porque lo que se hizo fue coger lo que hacíamos en la realidad, en el efecto presencial, en el modelo hegemónico de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, eso que hacíamos de manera muy exitosa, porque así lo ha sido a lo largo de más de 1200 años, ¡prum!, lo mandamos a ser soportado en tecnología. Primer buen paso, sí, primer buen paso, pero muy lejos de lo que realmente es educación virtual, que implica unos rediseños profundos de nuestros modelos académicos, que implica un cambio de fondo en lo que es la educación como proceso, porque ya no es el señor que sabe mucho y por lo tanto se sienta a dictar cátedra, transmitir conocimiento para que un ente pasivo que denominábamos estudiante lo recibiera sin mayor discusión. Lo que tenemos que lograr con los modelos de transformación digital de la educación superior es movernos hacia un estadio superior donde ya no es enseñanza-aprendizaje. Yo prefiero llamarlo empoderamiento, porque lo que necesitamos es que mi participante del proceso, en el cual yo dejo de ser el profesor para convertirme en el
coach, para convertirme en el acompañante, para convertirme en el asesor, de manera colaborativa, ese participante sea un generador activo de conocimiento. Es una responsabilidad sistémica. Todos tenemos que participar y de manera activa. Los entes pasivos deben desaparecer en estos modelos de transformación digital, porque es que eso implica disrupción total, disrupción total. Y la disrupción la debemos entender como acciones que convierten en obsoletos los modelos preponderantes. Ejemplos bonitos. Uber, que además creo que no hemos logrado solucionarlo en este país y sigue siendo ilegal. Por Dios, eso es economía colaborativa, eso es algo que es natural al proceso social. Si yo tengo un recurso inoficioso al cual le puedo generar unos ingresos importantes, ¿por qué no lo hago? Entonces, mi carro lo pongo al servicio de la gente que lo necesita. Y alguien que necesita transportarse de manera cómoda y segura, pues lo hago en mi carro. ¿Qué hay de malo en ello? No es legal. Y no es legal no por la tecnología, no es legal por una reglamentación asociada al transporte público. ¿Quién se inventó esa reglamentación? Nosotros. Ustedes. Porque ustedes votaron por las personas que generaron las normas. Nosotros. Yo me meto en la responsabilidad. Y por lo tanto, perfectamente la deberíamos poder cambiar. ¿Qué le pasó a Napster? Napster tecnológicamente era una maravilla. Peer-to-peer, entre pares, intercambiemos cosas entre pares. Es que es más, el derecho de autor. ¡Uy, por Dios! Es que no lo vayan a utilizar. Esta presentación yo se las paso, pero hay de que la utilicen. Por Dios, eso no tiene sentido. Es que yo le puse copyright. No, señores. Hagan lo que quieran con esta producción. Porque es que además no es mía. Esto es simplemente una compilación de gran cantidad de elementos que encuentran en la red y que con los procesos de investigación que realizo con los grupos en los cuales participo, vamos mejorando y alimentando. Hay que acostumbrarse a mover el conocimiento. Economía colaborativa. Otro ejemplo de economía colaborativa. Airbnb. La empresa hotelera más grande del mundo que no tiene ni un solo hotel. Pura economía colaborativa. Esos son modelos disruptivos que están poniendo en problema no solamente al sector hotelero, sino también a las estructuras sociales de las ciudades. Porque se arman unas peleas monumentales entre vecinos cuando, pues obviamente el apartamento no es de una persona que permanece allí, sino que hay continuos cambios en las personas que allí ingresan con todos los problemas de seguridad que eso pueda generar. Sí, esa es la realidad. Y por lo tanto tenemos que mirarlo no como una restricción, sino como una condición. Adecuémonos a ello y compartamos esos elementos. Y si no nos gusta, busquemos cómo lo mejoramos. Ni qué decir de Spotify o de el rey de los que están rompiendo esquemas, Netflix. Pero, ¿y el sector de la educación? De pronto alguno de ustedes conoce este logotipo. Creo que con Carlos Felipe lo comentamos en algún momento. Este es el proyecto Minerva. Es un conjunto de universidades al norte de California, cerca de San Francisco, en el que se pusieron de acuerdo entre estas universidades, instituciones de educación superior de élite, y se especializaron. Entonces, los de ciencias sociales, los de tecnologías, los de educación, los de cada uno se especializó en un área del conocimiento para impartir las clases. Y por otro lado, ¿y yo para qué hago procesos de selección individualizados? Lo que hacemos es compartir esas áreas de apoyo. ¿Por qué tengo biblioteca única? Lo que hacemos es compartir las bibliotecas. Búsquenlo. Minerva. Bellísimo proyecto que está rompiendo los esquemas de operación de las instituciones de educación superior. Y esta, por Dios, Singularity University. He tenido el placer de participar en un par de los programas de Singularity University, que no es universidad, pero muchos de los que estamos en el ámbito de la innovación rezábamos para que pudiésemos ser aceptados en los programas de Singularity. Es una maravilla lo que uno encuentra allí, porque lo que estamos hablando es de conocimiento pertinente. ¿Y me dieron título de certificación? No. ¿Y me preocupa? No. Porque es que el futuro, el hoy, ya no se representa la habilidad laboral
la competitividad laboral, la empleabilidad no se expresa en títulos o cartones llenos de sellos y firmas de gente importante. Eso es lo de menos. Lo que realmente es importante por encima de la certificación y de la titulación es la habilidad, es el conocimiento. Y Singularity es un modelo muy interesante. No nos vayamos muy lejos y en México existe esta organización Multiversidad. Es una iniciativa bien interesante, no es universidad, sino que es multiversidad. Revísenlo. Es un modelo bien interesante que logra lo mejor de los dos mundos, es decir, del formalismo institucional del gobierno que genera unas normas que no necesariamente están actualizadas. Nuestro caso es crítico. Ley 30 del 92. Han transcurrido 30 años. 30 años. Y continuamos manteniendo la misma reglamentación. Esfuerzos de todos los ministros, de todos los viceministros de Educación Superior en la expectativa de lograr los cambios. Yo creo que desde 1992 no ha habido ministro de Educación que intente hacer un cambio. Y ha sido traumático. El esfuerzo que se logró realizar para sacar el 1330, que tuvo todos los dolores de cabeza, el que finalmente salió de manera previa al cierre del gobierno anterior, tenía cosas maravillosas, pero claro, hay que buscar que sea consistente con la reglamentación normativa y en fin, dolores de cabeza. Modelos disruptivos. Ahora, estamos hablando de este tipo de modelos, pero ¿qué piensan de Coursera? Es un modelo en el cual tenemos más de 3 millones de participantes hoy por hoy, que logra mantener una relación con los sistemas tradicionales universitarios y uno en Coursera encuentra titulaciones de las más exigentes universidades del mundo. Y también encuentra certificaciones muy cortas que no están relacionadas con el sistema de educación superior, pero que requiere el sector empresarial. Y por lo tanto, en muchas ocasiones uno, y Diego Cardona en particular, prefiere una certificación que me expiden a través de Coursera o de edX que una certificación que me entrega una importante universidad como la Universidad de Pittsburgh. Espero que me la entreguen cuando termine mi estancia postdoctoral. Porque pues finalmente a uno le encanta tener todos esos cartoncitos en la parte de atrás de la casa. Este es muy interesante, Khan Academy. No está en la educación superior, pero sí disrupcionó por completo un aprendizaje que, entre comillas, la gente consideraba complicada, que son las ciencias matemáticas. Y entonces, a través de elementos muy fáciles de aprender, muy, ¿cómo lo podríamos llamar? Lúdicos, podemos avanzar en el aprendizaje de una ciencia tan complicada como la matemática. Dicen que complicada. Yo digo todo lo contrario, 1 más 1 es igual a 2 siempre. En cambio, la relación entre las personas no sabemos qué es lo que puede ocurrir. Las ciencias sociales tienen esa, llamémoslo ventaja, ese diferencial que me sorprenden continuamente, mientras que las ciencias exactas son, comillas, aburridas. Es porque no cambia el resultado si se mantienen las condiciones de entorno. Una herramienta también muy bonita es Udemy y esta que me parece espectacular, porque ahí hay un colombiano incorporado, Platzi. Más de 5 millones de estudiantes. ¿Quién de nosotros como institución de educación superior no quisiera tener un número de ese tamaño de estudiantes? ¿Y cómo lo han logrado? A través de certificaciones de competencias que requiere el entorno, que además, como el entorno identificado, que aquel que pasa por un proceso de certificación por Platzi es bueno en lo que dice que está actualizado, continúan buscando gente que salga de ese tipo de procesos. ¿Por qué no nos convertimos en el Platzi del sistema de la educación superior? Y entonces varios de ustedes dirán, porque es que tenemos que cumplir el decreto 1330, tenemos que cumplir la reglamentación de la ley 30, tenemos que seguir cumpliendo con todo lo que el gobierno nos indica, porque pues finalmente la gente tiene que hacer los procesos de pregrado, porque finalmente la cobertura se mide por el número de estudiantes registrados en el SNIES. ¿Y quiénes son? Pues aquellos que están registrados, matriculados, cursando alguno de los programas que están allí en el SNIES. Yo participé muy activamente en el año 2004 en la creación del Sistema Nacional de Información de Educación Superior como officer de Banco Mundial para Educación. En ese momento estaba el doctor Javier Botero creando el Viceministerio de Educación Superior y teníamos unas discusiones académicas muy interesantes con quien lideraba el proyecto de creación conceptual, que es nuestro actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. A la sazón, en esa época, era el director de planeación de la Universidad del Rosario.
Y sí, efectivamente el SNIE se diseñó de tal manera que los estudiantes que están incorporados en el sistema de educación superior son aquellos que están matriculados en los programas conducentes a títulos registrados en el SNIES. De pronto allá, 2004, hace 17, 18 años, era una realidad. Hoy, creería yo en mi humilde concepto, no es tan cierto. Tan es así que yo preferiría la certificación de Google o la certificación de Oracle o la certificación de SAP para poder ser exitoso en el entorno. Yo prefiero ser en este momento certificado en Python, que es un sistema de programación, porque eso es mucho más eficaz para la consecución de trabajo, para representar mi pertinencia laboral, mi empleabilidad, que un título de ingeniero de sistemas de una muy, muy buena universidad. Cambia el modelo. Sin embargo, nosotros continuamos dentro de una estructura. Tenemos que respetarla, sí. Y desde esa estructura es que tenemos que buscar cómo logramos avanzar. Bueno, voy a ir cerrando porque ya quisiera que tuviésemos unos espacios para poder comentar entre nosotros. Me encanta este informe de la Fundación Qatar, fue publicado en abril del año pasado, en mitad de la pandemia, no fue hecho para la pandemia, fue el resultado de un proceso de investigación que hace la Fundación para WISE, muy interesante. El premio mundial al mejor profesor, cosas de ese tipo. Y este informe del año pasado ya debe estar a puertas de publicarse el de este año, eso lo hacen periódicamente, hablaba de 5 escuelas de pensamiento con lo que debería ser el sistema de educación, de las instituciones de educación superior. Una que se cae de su propio peso, que creo que no tiene mucha discusión, es que debemos pensar en universidades virtuales, universidades en línea. Tenemos que aprovechar al máximo las plataformas tecnológicas para ampliar la cobertura y, por otro lado, no solamente mantener, sino incrementar la calidad. Errónea concepción que tiene el contexto latinoamericano, formación virtual, formación en línea, equivalente a mala calidad. Eso no es cierto. Estamos partiendo de un axioma falso. La educación, independientemente de la modalidad, debe ser de las mejores calidades posibles. Y la mediación tecnológica no solamente debe cumplir con las mismas condiciones de calidad, sino que en muchas ocasiones facilita la posibilidad de tener mejores condiciones de calidad, porque tengo acceso a la cantidad inimaginable de información que tenemos en las redes. Y porque puedo tener a los mejores profesores independientemente de que no estén físicamente a mi lado. El esfuerzo que han tenido que hacer las organizaciones e instituciones de educación superior para acompasar el acelerado proceso que nos obligó la pandemia es una clara demostración que esto, que era un planteamiento que se veía, miren, la tendencia futuro, lo que debe ocurrir, se convirtió en una realidad. Me encanta cuando uno dice, ¿y quién impulsó la transformación digital de su organización? Y entonces el Chief Executive Officer, no, es el Chief Technical Officer, no, fue el Chief Operation Officer, no, eso fue Mr. COVID. Ese meme por ahí ha circulado muchísimo. Clusters, el proyecto Minerva. Lo que yo hago es juntar muchas organizaciones que hacen las cosas muy bien desde diferentes perspectivas y aprovecho esos beneficios, esas experiencias, esas competencias de cada uno de ellos. La posibilidad de que tenemos un clúster casi que físico, pero también tenemos que lograr lo mental en Bogotá, en el centro. La cantidad de universidades que tenemos replicando esfuerzos y además con unas infraestructuras a cual más de bellas, a cual más de interesantes, que no es la medición de lo que realmente es exitoso. Exitoso es una institución de educación superior si su egresado es exitoso en el entorno, aprendizajes. Entonces, cojamos todas esas instituciones y convirtámoslos en un clúster educativo. Uno no aprende en las instituciones de educación, uno aprende en la realidad. Y la Universidad del Bosque nace del ámbito de la salud, que es el mejor ejemplo del aprendizaje experiencial. ¿Dónde aprenden los médicos? En los hospitales. ¿Dónde aprende el ingeniero civil y el arquitecto? En la obra. ¿Dónde aprende el abogado? En los juicios. Y así sucesivamente. Los procesos experienciales. Estoy siendo muy simplista. La otra escuela de pensamiento que está bastante arraigada en el modelo norteamericano son las escuelas de artes liberales, el trivium y el quadrivium. Oiga, ¿es importante saber de arte y de música? Es crítico saber de arte y de música.
Es importante saber escribir y leer. Miren, eso es fundamental. Y sin embargo, en la especialidad tecnológica nosotros creemos, no, lo que tiene que saber es coger el destornillador y metérselo allá al tornillo. ¿Sí? Las competencias técnicas son fundamentales, pero también tenemos que trascender esas necesarias competencias técnicas e irnos a las competencias sociales, a las competencias blandas, a aquellas competencias humanas difícilmente replicables por la máquina. Porque esas son las competencias, como lo decía el doctor Lenhart en el video, que vamos a requerir para ser exitosos y ser pertinentes en el entorno. Y que no nos preocupe que nos vamos a quedar sin puesto. Porque sí, muchas funciones van a desaparecer, pero si yo tengo una estructura mental bien fundamentada, con plena seguridad puedo reinsertarme en el proceso de una manera muy eficaz. Y eso es difícil que lo tengamos claro. Y por último, el modelo de partnership, de las relaciones organizacionales para lograr generar una sostenibilidad financiera de los procesos educativos. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esa figura norteamericana del endowment. Ojalá nosotros no tuviéramos que vivir de la matrícula. Un porcentaje muy alto de todas nuestras instituciones de educación superior viven financieramente hablando de la matrícula. Y es un riesgo muy alto cuando yo tengo que realizar las otras dos funciones sustantivas, que son el de la investigación y el de la proyección social, el impacto a la comunidad. ¿Y en qué dependo? De que tenga matrícula. Eso no debería ser así, es la realidad, no nos quejemos. Lo que sí deberíamos buscar es la posibilidad de lograr que a través de relaciones con el empresariado, yo le diga al empresariado, yo le formo modelo dual a la gente que usted necesita y usted me la prueba y de esa manera aseguramos una simbiosis de esa triple hélice que es necesaria gracias a los procesos de partnership. Otro informe que también es del año pasado, seguramente saldrá ahorita, de la Numiria Consortium, se publica normalmente a principios del mes de marzo, todos los años desde el 2005. 15 reportes, ya vamos para el 16º. Un análisis de 5 entornos, el de la educación superior, el social, el tecnológico, el económico y el político. Conociendo esa estructura, pueden buscarlo, ahí estará el reporte, lo podrán consultar sin mayor complicación si no lo conocen, y si lo conocen, pues me darán la razón. Todos los años hacen esta valoración, y una vez hecha esa valoración dicen, estas son las tecnologías que van a ser disruptivas y que en un futuro no muy lejano van a estar impulsando los procesos educativos. Primera, tecnologías de aprendizaje adaptativo. ¿Esto qué significa? Yo tengo que adecuar, personalizar los procesos formativos de la gente. La realidad social, los estudiantes, participantes necesitan aprender a su propio ritmo lo que ellos necesitan, que es lo que requiere la sociedad, que es lo que requiere el sector productivo. Y por eso es importante que tengamos tecnologías adaptativas, que yo me vaya adecuando al ritmo del estudiante. Y eso gracias a que tengo la información, tengo los datos recopilados de las interacciones que tengo con mi estudiante para saber cuál es su comportamiento. Hoy no lo tenemos desarrollado. ¿Existen tecnologías adaptativas? Sí, muchas. Lo que tenemos es que adecuarlo aún más al ámbito del aprendizaje. Cosas que ya son bastante tradicionales en otros ámbitos como inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, que pues básicamente lo que buscan es mejorar los procesos de empoderamiento, como les decía hace un rato, de nuestros estudiantes. Y nosotros no vamos a ser exitosos por los edificios y los profesores, nosotros vamos a ser exitosos si nuestro estudiante es exitoso y por lo tanto debemos tener toda la cantidad de información viable y posible del comportamiento de nuestros estudiantes para poder hacer una analítica de este estudiante, este egresado fue exitoso, es exitoso, devolvámonos y veamos a ver qué fue lo que hicimos con él para replicar eso con los que vienen detrás. Analítica del éxito de nuestros estudiantes. Y nos va a implicar un cambio de fondo en nuestros diseños curriculares. Yo no puedo continuar con los diseños que hice hace 2, 3 años para registros calificados presenciales cuando la realidad me obligó a que trabajara de manera asistida con tecnología. Que no fue un cambio de esos diseños curriculares, simplemente fue una adecuación que no necesariamente es correcta y que de pronto lo que genera es un impacto boomerang donde nosotros dijimos,
mantuvimos la operación, pero el efecto puede ser, pero no un aburrimiento, porque 45 minutos, una hora, que ya voy a cumplir más de una hora, se me haría muchísimo más largo. ¿Qué pasa? No tenemos que inventarnos el agua tibia en papeletas, inclusive la UNESCO tiene unas librerías de objetos virtuales de aprendizaje disponibles para poder apoyar esos procesos de rediseño curricular que lo hacen unos personajes que son muy escasos en el entorno y que son los diseñadores instruccionales, que además hacen uso de tecnologías como la realidad aumentada. A mí me encanta esto. A mí me encanta esto. ¿Qué sigue? Hay varias cosas que ustedes encontrarán en la presentación. El Foro Económico Mundial tiene varias cosas importantes, el Banco Interamericano les he contado, plataformas como Coursera o edX, que los invito. Estas son algunas propuestas que allí existen, pero que ustedes perfectamente pueden husmear mucho más. Por ejemplo, el Imperativo de Transformación Digital es un blog muy chévere, una lectura muy interesante sobre lo que debe ser la revolución industrial. Y lo mismo sobre lo que es los desafíos y oportunidades de la economía digital. Este curso comenzó ahorita en noviembre, debe estar terminando ahora, con lo cual una próxima cohorte debe estar iniciando en un par de semanas. Búsquenlo, de verdad que es una posibilidad que vale la pena aprovechar. Así que pues dejemos unos minutos, unos 10, 15 minuticos para poder conversar, mirar si hay inquietudes, así pues que yo quedo en manos de Andrea y del soporte tecnológico del evento para poder contestar inquietudes o pues avanzar en la propuesta de cronograma que tenemos. Muchísimas gracias por aguantarme durante estos poco más de 70 minutos que estuve conversando con ustedes. Andrea. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cardona. Creo que es un tema trascendental en el proceso de desarrollo del plan institucional que hemos venido trabajando. Como usted lo decía, todos estábamos a pasos lentos, pero el año pasado definitivamente nos dejó mucho que pensar en cómo no habíamos avanzado en ese tema. Venimos trabajándolo no solo en el área académica, sino también administrativa, para desarrollar procesos 360, y la conferencia suya muy pertinente en este momento para seguir reflexionando alrededor de cómo vamos a construir el área referente a transformación digital en la universidad. Dejo entonces a Andrea para que nos colabore con la interacción de quienes están en YouTube. Muchas gracias. Rectora, muchísimas gracias por sus palabras y sí, efectivamente esperamos haber sido pertinentes y no haberlos aburrido, sino haberlos mantenido muy expectantes de lo que podría llegar a ser interesante. Muchísimas gracias, doctora María Clara. Muchísimas gracias también, doctor Cardona, por su intervención. Tenemos efectivamente algunos interrogantes del público que nos acompaña en YouTube. Y ya después tendremos el tiempo necesario para interactuar en la sesión privada con los directivos de la universidad. Tenemos dos preguntas del profesor Juan Sebastián Ávila Forero, que hace una pequeña introducción. Él dice, existe un miedo generalizado entre los docentes a compartir sus clases en medios digitales, ya que no es clara la propiedad de reproducción y uso de la imagen del docente a futuro. Platzi, por ejemplo, compra estos derechos de reproducción a un valor mucho más alto por una vez a los profesores. Pregunta, ¿sería importante trabajar en un nuevo sistema de remuneración y roles docentes? Y al mismo tiempo hace la pregunta con respecto a la adquisición de nuevas competencias de los profesores en cuanto a la comunicación, registrar bien en cámara, modular la voz y todo lo relacionado con esto. Entonces dice él que si eso será más allá, que si se dará más allá de tener publicaciones y títulos, esa parte de la comunicación. A ver, Andrea, y efectivamente el tema de los derechos de autor está muy asociada a una estructura mental de los procesos típicos productivos tradicionales. Me explico. En la teoría clásica económica,
los factores productivos son tres. Los mencioné tal vez en parte de mi presentación y son el capital, el trabajo y la tierra, lo llaman, que son cómo yo genero el proceso productivo. ¿Qué característica tiene eso? Primero, la propiedad. Yo tengo mi tiempo, trabajo. Y cuando yo vendo mi tiempo, pierdo la propiedad. Es decir, si yo estoy dictando clase en la Universidad del Bosque, a esa misma hora yo no puedo estar dictando clase en la Universidad Internacional del Ecuador. No puedo. Porque ese es un factor productivo tradicional. Y por lo tanto, cuando yo vendo mi tiempo, pierdo esa propiedad. Yo ya no soy dueño de mi tiempo. ¿Qué pasa con el conocimiento? Que está muy asociado a este tema de los derechos de autor. Cuando yo vendo mi conocimiento, yo no pierdo mi propiedad. Miren, esta conferencia, ustedes la van a tener. Y en este momento, esta conferencia es de ustedes y es mía. Y yo no creería que ustedes se sintieran robados porque replicara parte de esta conferencia mañana, pasado mañana en otro entorno. Esperaría que no se sintieran asaltados en su buena fe. En cambio, si yo a la Javeriana le vendo mi tiempo y a esa misma hora intento dictar en la Universidad Tec de Monterrey, la Javeriana se debería sentir muy mal, se debería sentir robada. ¿Por qué? Porque el factor productivo tradicional trabajo tiene una condición: pierdo la propiedad cuando lo vendo. El conocimiento, no. Pensemos en eso. Y por eso es malo que la gente replique el conocimiento. Y mi respuesta es no. Ahora, lo que tiene que ocurrir, y eso es esperable desde una perspectiva puramente profesional y académica, es que se den los créditos. Las leyes de derecho de autor son la incorporación de una característica no natural al conocimiento para que se comporte como un factor tradicional. Pensemos en esto. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir recibiendo regalías? ¿Qué pasa con el ácido acetilsalicílico denominado aspirina? Durante muchísimos años nadie, absolutamente nadie podía producir ácido acetilsalicílico en el entorno. ¿Por qué? Pues porque existían derechos de autor sobre la formulita, que todo el mundo sabía cuál era, pero la ley le confirió a ese conocimiento una característica que no le era natural. Claro, eso tiene ciertas implicaciones, entre otras defender esas inversiones gigantes que hacen algunas organizaciones para poder desarrollar el conocimiento. Y es difícil llegar a ese equilibrio entre cómo controlo que no me copien y cómo logro que se divulgue mi conocimiento. Y eso forma parte de lo que es derecho de autor. Oigan, cuando yo estoy haciendo diseños instruccionales para objetos virtuales de aprendizaje, me pagan y me pagan muy bien por hacerlo. ¿Por qué? Porque luego lo va a utilizar cualquier otra persona que no necesariamente necesita las competencias tan de alto nivel como tenemos los diseñadores instruccionales o los expertos. Porque esas personas lo que hacen es una labor un poco más operativa y por lo tanto se requieren perfiles de menor costo. Pues por eso me pagan más por ello. Ahora, ¿ese ejercicio significaría que no pueden seguir replicándolo indefinidamente? Pues hagan lo que quieran con eso porque ya me pagaron por haberlo realizado. Es ese tipo de cosas importantes. Y también mencionaban en la inquietud, ¿y cómo es posible que no seamos aburridos en la pantalla? Claro, si yo estoy en el ámbito de la presencialidad, pues la cercanía, el oler a la persona, la colonia de la persona, pues me da una posibilidad de interacción mucho más simple que la que tenemos a través de este tipo de herramientas. Por esto la relación digital implica unas competencias comunicativas también muy particulares. Puedo ser un excelente profesor, docente, colaborador, coach en la presencialidad y ser un desastre en la virtualidad. Porque pues no necesariamente las competencias comunicativas presenciales son tan eficientes o válidas como las competencias comunicativas que se requieren en el ámbito digital. Y sí, es importante tener entrenamiento en ello. Y no todo el mundo tiene ese tipo de competencias desarrolladas.
No es ni bueno ni malo, es la realidad y es una obligación de las organizaciones, instituciones de educación superior entregarle las competencias requeridas a los docentes. Que lo asumieron o no, pues habrá algunos que consideran que no son necesarias y pues el entorno paulatinamente los irá marcando y posiblemente no tendrían futuro dentro de una estructura de educación superior que esté transformada digitalmente. Muchas gracias, doctor. Muy clara su respuesta. Tenemos otra pregunta del profesor David Fernando Orjuela, que nos dice, la transformación digital va de la mano de la transformación mental. ¿Cuáles son los principales retos y transformaciones necesarias para el cambio de mentalidad que soporta esta transformación digital? Mira, David, y todos, eso es uno de los temas que salió en nuestro mapa de concepto. Un elemento importante, transformación, pero tenía una relevancia menor al de innovación, al de cambio. Y la innovación y el cambio no es un problema tecnológico. La tecnología existe y dado que existe, aprovechémosla. Pero ¿quién la tiene que aprovechar? Ustedes, yo, Andrea, nuestros estudiantes, sus padres de familia, aquellos que los llevan a que estudien. Es un problema, es un reto, es un desafío social. Y por eso, por encima de las competencias técnicas digitales, es importante lograr la transformación de la persona, la transformación cultural, el efecto del cambio. Poco antes de que ingresáramos todos a la conferencia, estábamos haciendo unas pruebas con el equipo de tecnología. La persona de tecnología, pues decía, no, es para poderle explicar dónde hacer clic y cómo va a ser el trámite y tal, porque seguro han tenido más de un dolor de cabeza con posibles conferencistas que no entienden porque están acostumbrados a utilizar Teams o están acostumbrados a Webex o están acostumbrados a Zoom y es lo mismo. Lo que pasa es que el clic lo hago no en la parte inferior derecha en el botón rojo, sino que lo hago en la parte superior izquierda en el botón azul. Pero ese solo hecho, cambio, me genera inquietud, me genera malestar. Y por eso, en un proceso de transformación digital, una de las acciones críticas es la gestión del cambio. Ustedes mismos, nosotros mismos, cuando nos cambian el celular, a mi esposa, nuestra hija le regaló este fin de año un iPhone, y me acuerdo, voy a inventar, 11. Y entonces el botoncito ya no existe. Este es un iPhone, no me acuerdo cuál. Este botoncito en el nuevo ya no existe. Qué dolor de cabeza, oiga. Y yo soy un hombre de tecnología. Y yo creo que tengo una actitud positiva hacia el uso de la tecnología y una aptitud demostrada por los conocimientos. Y no sabía cómo hacer para poder prender la lámpara. No encontraba. No podíamos darnos cuenta cómo se hacía. Oiga, ¿y cómo le bajo el volumen al aparato? Porque pues ahorita los botoncitos de los lados cambiaron. Gestión del cambio. Y si eso ocurre con perfiles como el mío, ¿cómo será el de un perfil que no está acostumbrado al uso de la tecnología? Y es que además los modelos de aceptación tecnológica, que son básicamente transformación digital, se fundamentan en dos elementos que acabo de mencionar. Por un lado, la actitud. Y la actitud es mi posición personal hacia el uso de la tecnología. Y por otro lado, la segunda de las características, la aptitud, con P, que son los conocimientos. Entonces, yo debo tener los conocimientos fácilmente entregables, porque pues es entrenar. Y otra cosa es la actitud, es mi disposición para asumir el cambio. Muchas personas no quieren tener el teléfono sin teclado. Les encanta el teclado. Inclusive ahorita están saliendo nuevamente, se están retomando teléfonos que tienen la mitad del espacio perdido, ahí está mi nieto, con botones. Y perdemos la mitad del espacio que nos debería estar entregando otras funcionalidades. Pero hay gente que le encanta. No es ni bueno ni malo, es la realidad, es importante. A mí me encanta la teoría de restricciones del doctor, un israelí que ya falleció. Teoría de restricciones, Eliahud Goldratt. Eliahud Goldratt, experto en teoría de restricciones,
no escribe libros teóricos de teoría de restricciones, no. Él lo que escribe son novelitas. Búsquenlo, La aguja en el pajar. Es una novelita, es un cuentico que describe todos los conceptos básicos de lo que es teoría de restricciones. Entonces él dice, no se queje, actúe con lo que tiene. Systematic Innovative Thinking es otro modelo de aproximación a la teoría de restricciones. Entonces, identifiquemos las condiciones, los constraints, identifiquemos las condiciones y teniendo en cuenta esas condiciones, hagamos todo lo posible para tener lo mejor de lo que allí tenemos. Y entonces, que nuestro equipo docente le molesta el uso de los computadores. Bueno, tranquilo, sabiendo eso, arme una propuesta que haga que los profesores se den cuenta de los beneficios y lo asuman. Yo estuve como vicerrector de otra institución de educación superior hace unos años haciendo todo el cambio de plataforma de sistema hacia un sistema integral utilizando SAP, que además era de las pocas instituciones que hoy por hoy tiene integral, completico el sistema sobre SAP, incluidos los temas académicos, los temas financieros, los temas de método, todo absolutamente está sobre la plataforma. Qué malestar tan tenaz el que se le generó a todos los usuarios. Es que yo lo hacía así y hacía clic en el botón allá y tocaba sentarse con tranquilidad y explicarle. Vea, eso que usted hacía de esa manera generaba estas ineficiencias. Entonces, ahora con el sistema vamos a generarle un poquito de trabajo adicional a usted. Sí, es cierto, es posible, pero institucionalmente estamos generando una optimización mayor. Gestión del cambio. Y eso es importante que lo tengamos que hacer. Muchas gracias, doctor Cardona. Tenemos dos preguntas relacionadas con los procesos de evaluación de la calidad y acreditación. Una pregunta de la doctora Edna Beatriz Galindo Gutiérrez, que nos dice, simultáneamente a la transformación digital en la educación, ocurre también la transformación en procesos de evaluación de la calidad de la educación. ¿Cuál es su experiencia? Y relacionado con el mismo tema, el profesor Jesús Pulido Martínez nos pregunta, ¿cree usted que el modelo de acreditación del país facilita la transformación digital del sistema? Arranco por la segunda, sí. Sí, nuestro modelo, inclusive el IESLAC, que es el instituto, no me acuerdo qué cosas, de la UNESCO para los temas de calidad en Latinoamérica, hace muy poco publicó un informe, recuerdo que fue en mayo del año pasado, en medio de un ejercicio muy interesante que hizo el Ministerio de Educación Nacional sobre temas de calidad. Inclusive retardaron el cierre del evento para hacerlo coincidir con la entrega del modelo de acreditación en alta calidad, la publicación de la Directiva 02, en la cual se definían específicamente los lineamientos de acreditación en alta calidad. En ese evento, Francesc Pedró, el actual director del IESLAC, arrancó el evento. Fueron 4 momentos. Eso fueron entre abril, mayo, que se hicieron los eventos, los cuatro encuentros, sobre el modelo de acreditación latinoamericano y mostraban diferentes contextos. Y el colombiano salía muy bien librado. Inclusive, pues demostraban como ejemplo a seguir lo que se estaba haciendo en el país. Qué bueno que nos tengan en esos términos, con todos los bemoles que puedan existir, con que pues hay situaciones que hay que mejorar, con que tenemos problemas con los pares, con que sí, todo eso es una realidad y todo es perfectible. Entonces, pues no lo veamos como algo malo, miremoslo como una oportunidad para ir mejorando lo que está asumiendo el sistema. Ahora bien, la transformación digital tiene que estar soportada por procesos, sí, es fundamental, y la calidad, desde la perspectiva puramente ISO, es fundamentalmente definición clara de procesos, en el cual yo sé qué es lo que ocurre, dónde ocurre, cuándo ocurre y para qué ocurre. Eso, como proceso, me asegura que tengo unos niveles de calidad muy buenos. Y la tecnología lo facilita. Porque si yo tengo un sistema, tecnológicamente hablando, que permite apoyar los procesos de calidad, tengo gran parte del desafío solucionado. No sé, hay múltiples herramientas para manejo de procesos, CAWAC y Solución.
Inclusive hasta un simple SharePoint nos permitiría seguir y hacerle seguimiento a los procesos. Miren, coincidencialmente ayer estaba con la gente de Lucien, que tiene como sistema que varios de nosotros podemos conocer, Banner, que incorpora ahorita procesos de gestión documental. El proceso es un elemento importantísimo, crítico, para el logro de la transformación digital. Porque lo que yo tengo que lograr es, con un proceso claro, hacer su sistematización. Y no tiene que ser lo último en tecnología. Miren, si el proceso está bien definido, la tecnología es lo de menos. Patsun. Patsun es un pueblo perdido en la mitad de la selva tropical húmeda en la frontera entre Guatemala y México. México, la parte sur, es la que tiene muchísimos problemas sociales. Que son indígenas, Chiapas, la zona de Chiapas, que tiene muchísimos problemas. Creo que hace una década más o menos fueron mucha noticia, porque era un comandante que todas las mujeres decían que era muy interesante, que era un tipo muy llamativo y tal. Los de Chiapas son la misma región de Patsun. ¿Por qué hago referencia a eso? En ese pueblo, donde el analfabetismo estructural era cercano al 70%, es decir, el 70% de la población no sabía leer ni escribir castellano. Sabían comunicarse en su lengua indígena que se llama cachiquel. Un pueblo donde no había carretera para llegar, donde no había servicios públicos y mucho menos energía eléctrica. La energía eléctrica era una planta de diésel que se encendía 2 horas en la noche. En ese pueblo hicimos un proceso de transformación digital de gobierno. Se aplicaron todos los principios de gobierno electrónico y se convirtieron en un modelo a seguir de implementación de gobierno electrónico, que es transformación digital de gobierno. Si eso lo pudimos hacer hace 15 años, sin utilizar tecnología de punta, es decir, no teníamos los supercomputadores, ni teníamos la superconectividad, pero teníamos claramente definido el proceso, teníamos avanzadísimo el ejercicio. Búsquenlo en internet, Patsun, y el proyecto se llamaba, por parte de la Organización de los Estados Americanos, MUNET es la sigla, Municipios Eficientes y Transparentes. Conclusión, el proceso es lo crítico. Y las personas que soportan el proceso deben tener la actitud y la aptitud para asumir el cambio en el proceso. Después, pensemos en la tecnología, porque cualquier tecnología que exista por allá seguramente me va a permitir solucionar el problema. Seamos exagerados. Un Excel, que no es un sistema de información, pero permite perfectamente administrar datos. No es la super maravilla, pero la tecnología, si tengo claramente definido el proceso, me lo permite. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay muchas más preguntas, pero creo que no podemos cerrar este momento sin hablar un poco de los resultados de aprendizaje, algo que está ahora muy vigente. La profesora Mónica Patricia Cepeda nos comenta. Primero que todo, agradece su presentación, su interesante presentación, y nos pregunta, ¿cuáles son sus mejores experiencias en cuanto a la evaluación de los procesos de aprendizaje? Me pones contra la pared, Mónica. Mira, en lo personal, he tenido que manejar procesos de aprendizaje no desde la perspectiva académica, de evaluación académica, sino desde la perspectiva de implementación tecnológica. Mi vida profesional ha estado siempre desde 2 perspectivas. He sido un académico perdido en la consultoría y he sido un académico perdido en la consultoría y he sido un consultor perdido en la academia. ¿Por qué hago esa referencia? Muchas de mis actividades han estado en la aplicación en la realidad de entornos tecnológicos. Y para ello, en muchas ocasiones, mis equipos de trabajo, los que he tenido que poner a operar, no necesito allí a grandes expertos con muchas titulaciones. Yo lo que necesito es a expertos que tengan una competencia claramente definida. Por ejemplo, yo necesitaba a un experto en sistemas de información geográficos que lo que hiciera era coger la información geográfica y relacionarla
con los datos demográficos para tomar decisiones de ubicación, por ejemplo, de los nuevos almacenes de Carrefour. ¿Necesitaba un ingeniero geodesta? No. ¿Necesitaba un ingeniero civil? Tampoco. ¿Necesitaba un especialista en sistemas de información georreferenciado? No necesariamente. Yo lo que necesitaba era un experto en el uso de la plataforma tecnológica, es decir, que tuviese el aprendizaje. Y en la mayoría de los casos, ni siquiera tenían profesión, pero tenían la certificación en el uso de la herramienta. Los problemas que se tuvieron, no problemas, los efectos que se tuvieron en el proceso de implantación del SAP en nuestra institución de educación superior que trabajé, en muchas ocasiones se solucionaban no por el experto funcional, sino que es un profesional con muchísima experiencia, sino que se solucionaban con el experto en el ámbito de la tecnología, el que sabía Python para poder hacer la programación, que lograba que cuando hiciera clic aquí generara esto, o que cuando ocurriera aquello se produciera esto. Entonces, la evaluación del aprendizaje, en su forma más simple, se da en la realidad de las organizaciones. Y eso es un problema para nosotros, porque nosotros estamos en este momento como institución de educación superior previos a la salida al sector de la realidad. Entonces, nuestros estudiantes aún no están en la realidad. Y por eso lo que plantea el New Media Consortium en el histórico de Horizon Report, allí decían, oigan, el informe de la Fundación Qatar, en una de las escuelas de pensamiento, la experiencial, que necesita de tecnología, por eso estaba en el New Media, pero la experiencial, ¿en qué momento yo sé que mis estudiantes están logrando sus aprendizajes? Cuando lo demuestran en la realidad. ¿Y eso cómo ocurre? Si está en la empresa. El sistema dual que el decreto 1330 le dio vida formal y oficial. Existía previamente, pero oficialmente queda registro calificado dual. Extraño, pero pues así quedó. Registro calificado dual. Obliga a que nuestros estudiantes estén en la empresa demostrando el cumplimiento de los aprendizajes, el logro de los aprendizajes. No simplemente que saben unas cosas, que tienen unos conocimientos, que lograron unas buenas evaluaciones de esos estándares, sino que cuando les decimos, aplíquelo, lo hacen. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes en esta sesión de contextualización para el diseño y la construcción de nuestro nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026. Sin duda alguna, muchos factores han emergido de su exposición, doctor Cardona, que vamos a contemplar y a considerar para el diseño de nuestro nuevo plan. Esta conferencia va a quedar en el canal institucional de YouTube, pues a disposición de todos, un poco haciendo eco a lo conversado por el doctor Cardona, para que la podamos aprovechar más profundamente y enriquecernos durante todo el tiempo que duremos en la planeación del en el diseño del nuevo plan. Agradecemos inmensamente al doctor Cardona su presentación y en este momento damos por finalizada la sesión en YouTube y lo invitamos, doctor, a pasar a la sala privada con los directivos de la universidad que lo están esperando. Muchísimas gracias a todos. A todos también por haberme aguantado durante todo este periodo. Espero no haber sido aburrido, sino todo lo contrario, haberles generado unas expectativas importantes. Mi objetivo no era precisar inquietudes, mi objetivo era crear inquietudes y espero haberlo logrado. Antes de que nos vayamos, acabo de caer en cuenta, hay un modelo muy bello para medición de aprendizaje desde el punto de vista de la realidad y academia, que es el modelo ABET, que es el sistema de certificación norteamericano de ingenierías, que maneja muy bien los aprendizajes y que en su momento conocí muy de fondo. Yo soy certificador ABET. Muchas gracias, doctor. Muy amable.